Buenas noches, soy José René Ramírez Albalún de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En la materia América siglo XIX, hoy características históricas del siglo XIX. A nivel general, ¿cuáles fueron las principales características históricas de América en el siglo XIX? Una sociedad jerarquizada, desequilibrio social, influencia exterior, independencia, ruptura y colonial, expansionismo norteamericano y británico, guerra de secesión de Estados Unidos de América, conformación del Estado-Nación, abolición de la esclavitud, economía local y mundial, reformas liberales, modernismo. Eso es en sí el temario que vamos a tratar el día de hoy. Como primer tema, la sociedad jerarquizada y desequilibrio social. Bueno, cuando hablamos de esto en el siglo XIX tenemos que tener en cuenta que en el siglo XIX es 1800, la independencia de Colombia en 1810 y en general las independencias de América se desarrollan a partir de 1810, donde hay una sociedad que está dividida en una jerarquía, más exactamente, donde hay una élite española, donde están los españoles peninsulares que llegan de España directamente, están los criollos que son hijos de españoles, con grandes beneficios económicos casi iguales que los españoles, pero no recibían los mismos cargos. Piedrita el problema. También están los mestizos, hijos entre criollos e indígenas. Igualmente están los mulatos, hijos entre blancos y negros, acobijados por el blanco. Porque si no era acobijado por el blanco, ese mulato pasaba a ser esclavo. Están los indígenas y están los esclavos africanos, o sometidos por los diferentes imperios. Es de recordar que esta sociedad jerarquizada dura aproximadamente más de 300 años, donde mucho tuvo que ver la iglesia. En el tema de la influencia exterior para que se presente la crisis de independencias que haga que sean importantes nombrarla para el presente tema, es la Revolución Francesa de 1789, la cual movilizó el pensamiento del hombre hacia la declaración de los derechos humanos del ciudadano. Pero qué sorpresa que en este documento se excluyan a los negros, pues teniendo en cuenta que para los franceses simplemente era una mano de obra que podía ser utilizada o cambiada. Consiguientemente, no le convenía ese cambio económico para esa nueva nación. La independencia de las 13 colonias, la cual se independizan de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776, redefinió el estatus que podía tener cada país y fue un faro de libertad a seguir. Gran Bretaña oprime a las 13 colonias en impuestos, igualmente se presenta ese desdén de las personas de Gran Bretaña a los nacidos en América del Norte. La independencia de Haití fue un manifiesto para la humanidad, donde los próceres aprendieron a que se debe incluir a todas las clases sociales en los procesos de independencia, donde aprenden de que si no incluyen en sus procesos, en sus programas de trabajo, en sus deseos de independizar de España, al esclavo, al campesino, al mestizo, no iban a tener ningún precedente en América. La independencia y ruptura colonial. Hay que tener en cuenta que España tenía en América, tanto Central como Suramérica, el Virreinato de Nueva España, fundado en el 35, Virreinato del Perú, fundado en 1542, el de Nueva Granada en 1717, casi 200 años de 1535 que fue el de Nueva España. El Virreinato de la Plata en 1776, las capitanías de Guatemala, Venezuela, Chile, Cuba. La discriminación constante de los españoles, los criollos, como nombraba antes, el poder ascender a los diferentes cargos públicos, estos más de 300 años en que los criollos aguantaran esta indiferencia, esta patanería, fue colmando la gota que rebosa la copa. La corona española, portuguesa y británica reservó para sí la exclusividad del comercio. Consiguientemente, doblegaba a las colonias americanas, los virreinatos y capitanías de América, a que no pudieran comercializar con otros países de Europa. Consiguientemente, se limitaban entre los virreinatos y España o Gran Bretaña o Inglaterra. Esto limitaba su crecimiento económico. Las reformas borbónicas, medidas con las que se pretendía ajustar más el poder de España sobre sus virreinatos y capitanías,
lo que hizo fue ajustar más la vida de los criollos y del resto de jerarquía de la sociedad. Se quiso también imponer un mayor aumento del recaudo fiscal, como también de los impuestos, cosa que generó problemas. Invasión de Napoleón a España, la retención del rey Fernando VII y su padre generó una crisis de mando, de poder. Consiguientemente se forman las juntas locales y juntas supremas provinciales, pero se crea la brecha necesaria para aquellos libres pensadores decir, podemos vivir sin la necesidad de que España nos esté controlando. Y es ahí donde se produce la ruptura con la colonia, porque comienzan a independizarse de España. El expansionismo norteamericano. Después de que se independiza Norteamérica, comienza a crecer, compra territorios, le compra a Francia, le compra a España. Después de la independencia de España fue muy importante para los americanos. España le mandó recursos, le mandó dinero, hasta tropas, hasta tuvieron combate en nombre de los americanos para la independencia, pero porque eran enemigos de Gran Bretaña, no por beneficiarse o darle beneficio a su virreinato o capitanía, no, era pues simplemente por atacar a Gran Bretaña. Gran Bretaña, a su vez, después de ser derrocado por este nuevo país de Estados Unidos, comienza a ver que América en sus países nacientes puede apoderarse de su economía, puede manipular su economía como lo hace con Argentina y Brasil, donde comienzan a patrocinar ciertas empresas, crecimiento de infraestructura, explotación de minas, puertos, vías, todo con plata de Gran Bretaña, cobrando grandes intereses, participación directa en las exploraciones, participación directa en las compañías, lo que le da mejores dividendos. Centro y Suramérica se convierten en proveedores de materias primas y se abren mercados al comercio exterior. Estados Unidos sigue creciendo, tiene guerra con México para poder quitar cierto pedazo de hegemonía, pero con el constante miedo de que en Europa lo iban a atacar. Para eso Estados Unidos determina que debe tener los dos océanos y México, que era gran dueña de ese territorio de varios de esos estados, que ahora son estados, fueron peleados por Estados Unidos y doblegando a México a firmar un tratado de paz donde pierde gran cantidad de su territorio. Después de la independencia se presenta la diferencia entre norte y sur, donde el norte es libre, los estados se les da libertad y el sur donde se presenta la esclavitud. Pero hay un factor económico, en el norte está la industria, en el sur están los cultivos, grandes extensiones de cultivo de algodón, de cacao, de se me da tabaco y otros, que no recuerdo el momento, pero entonces esa es la diferencia. El sur provee mano de obra para estos cultivos, el norte se mantenía lo que era libertad para los negros porque estaban más en el desarrollo económico por industria. Esto genera una controversia y una guerra. Se da simplemente porque el norte quería liberar los esclavos. Se presenta una situación de varios años, hay una pérdida grande de hombres, de recursos. Es la primera y única hasta el momento guerra civil dentro de Estados Unidos. Marca la gran diferencia del pensamiento. Gana el norte, se liberan los esclavos, no de manera inmediata, paulatinamente, para poder compensar las diferentes empresas que habían invertido en esclavos para el desarrollo de sus negocios. Conformación de los Estados-Nación. Cada país ha tenido un proceso de independencia, pero a la vez, como en Colombia lo llamamos, patria boba después. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de cómo manejar un gobierno. Los criollos querían lo mejor para ellos, pero se dieron cuenta en el transcurso de las guerras de independencia que necesitaban también jalar a ese componente social que era el indio y el esclavo. Por consiguiente, se determina la abolición de la esclavitud, algo que impone el presidente de Haití a Bolívar cuando él lo visita y le dice que le dé libertad a los esclavos, lo apoya con armas, con hombres, con recursos, que Bolívar, después de sus periplos
puede utilizar y dar libertad a las 5 naciones que conocemos. Para esto, igualmente, San Martín, que viene por el sur, él también tiene esa mentalidad de liberación es el primero que libera en Perú lo que es la libertad de vientre, que es para que los hijos de los esclavos fueran libres y no fueran determinados como materia de esclavos. Igualmente, prometa la abolición de la libertad. Después de estos periodos, el no saber exactamente qué se quería ni cómo era la conformación, la organización de sus modelos de poder. Entonces Bolívar quería la Gran Colombia, Santander quería libertad, igual quería libertad como país, igual que San Martín. San Martín ve que Bolívar quería que un imperio, se determina que no es así. ¿Por qué se dice que se quería un imperio? En la Constitución de Bolivia en 1826, Bolívar determina que él iba a ser presidente vitalicio, igual que un emperador. Consiguientemente, a los demás no les gusta y se comienzan a crearse problemas. El señor general en Venezuela, se me olvida el nombre en este momento, hace todo lo necesario para separarse de la Gran Colombia y le toca ir a Bolívar directamente hasta allí para hablar con él. Igualmente, después en Santander le hace ver al libertador de que está en contra de su decisión política y se presenta el famoso atentado a Bolívar, donde se inmiscuye a Santander. Por su amistad no lo manda a matar, no lo manda al paredón, sino que es desterrado. Bolívar entrega el poder de la presidencia y se retira a Santa Marta, donde muere en la Quinta de Bolívar. En esta conformación de estados se presentan diferentes guerras internas. La guerra de secesión de Estados Unidos, la guerra de reforma en México, la guerra de los Supremos y la del 1010 en Colombia, guerras de civiles argentinas, la guerra grande en Uruguay, desilusión de la República Federal en Centroamérica, las guerras de 1907 en Centroamérica. También se presentan varias guerras externas que hacen que Estados Unidos tome ciertas normas, ciertas medidas hacia su país. Igualmente se presentan problemas fronterizos entre toda América. Por ejemplo, está la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay versus Argentina, Brasil y Uruguay, la del Pacífico entre Chile contra Perú y Bolivia, guerra entre Estados Unidos y México que ya había nombrado, la guerra entre Brasil y Argentina, guerra de la Confederación entre Chile, Perú y Bolivia, guerra nacional de Centroamérica contra los filibusteros estadounidenses. Por consiguiente, la conformación de las diferentes naciones en Centroamérica y Sudamérica fue un resultado de varias guerras. Primero de independencia, luego civiles internas y luego algunos países externos. La abolición de la esclavitud es otro punto importante en este desarrollo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque aunque los próceres dijeron abolimos la esclavitud, inmediatamente nos enfrentó. Un ejemplo es Colombia, que en 1819 con la batalla de Boyacá se culmina la, la hegemonía española a Colombia y Bolívar había prometido la libertad de los esclavos, pero hasta 1851 con el presidente José Hilario López General es quien firma el decreto en que ya se abole la esclavitud por completo. Entonces, y así pasó el resto de estados, el resto de naciones, Estados Unidos igualmente. Todos tuvieron un proceso diferente para poder liberar al ser humano de esta trata tan inverosímil, que no tiene nombre. En la fotografía vemos a uno de los esclavos que tiene una historia real. En la película la, ay, en la película Emancipación con Will Smith se presenta la vida de este señor que se encuentra en la fotografía, un esclavo negro, de Pedro de la Foto, se puede denominar, que se vuela del sur y hace toda una travesía por diferentes pantanos de Virginia y llega hasta el norte donde se enlista como soldado. Y en ese momento hay una campaña de tomar fotografía a los que iban a la guerra, daguerrotipos.
y le toman la fotografía. Es tan impresionante que fue utilizado esta fotografía como una forma de propaganda donde se solicitaba y se pedía a la gente que aboliera la esclavitud. Economía local y mundial. Se pasa una economía de agricultura a una industrial apoyados por las nuevas tecnologías de la revolución industrial. Esto se desarrolla, este desarrollo produce desempleo y consiguientemente también protestas, pero a la par se crean organizaciones que defienden a los empleados de abusos patronales. Hay diferentes sindicatos y diferentes formas de apoyar a estos trabajadores que poco a poco quedan sin empleo por el desarrollo también industrial. La reforma liberal y el modernismo. Las reformas liberales en sí, después de estas guerras internas externas, es la forma de continuar el gobierno sin tanta pelea por cada decisión que tome el presidente, donde se abola la abolición de la esclavitud, se liquidan los resguardos, libertad absoluta de expresión y prensa. En general, si uno mira y lee, son diferentes normas que lo que ayudan es a direccionar la vida tranquila de un país. Porque como se da en Colombia, en ese momento coloco el ejemplo de Colombia, también se da en México y en otros países en Sudamérica. El único país que no tuvo tanto problema en su proceso de conformación de independencia fue Brasil. Pero cuando Napoleón se apodera de España y va por Portugal, los reyes de Portugal se vienen a Brasil y se dan cuenta de primera mano la situación de este nuevo país. Cuando ya cae Napoleón, el rey de Portugal tiene que devolverse, pero deja a su heredero, y le dice que si hay proceso de independencia, debe ser él el caudillo a seguir, él debe ser el que haga todas las protestas. Inteligente porque precisamente él es nombrado como primer emperador de Brasil. Entonces, el papá, siendo rey, pensó en él y esto ayudó a que se evitaran tantos derramamientos de sangre en Brasil, muy diferente a los otros países. En lo económico, en lo religioso, importante en lo económico, eliminación de algunos impuestos, no todos, algunos proyectos agrícolas, exportación, se clasifica, confiscación de tierra a la iglesia, eso le dio muy duro a la iglesia. Se comienzan a construir líneas telegráficas y ferrocarril, desarrollo, separación entre la iglesia y el Estado, fundamental. Cambio del sistema educativo, se estableció un matrimonio civil diverso, golpe bajo a la iglesia. Se abolió el fuero eclesiástico y otras normas más donde se resalta la separación de iglesia y Estado. Esta abolición de esclavitud se da en el 21 de marzo de 1851, pero en Colombia a partir del 1 de enero del 52, mientras que las fincas o terratenientes podían reentregar a estas personas y ser beneficiados por el Estado por haberle dado libertad a sus esclavos. Libertad de absoluta expresión de prensa, reforma laboral, consolidación del voto universal, expulsión de los jesuitas, nuevamente, esta vez por ir en contra del gobierno, en normas del gobierno. Eso en sí para mí son los diferentes elementos o hechos que fueron fundamentales en el siglo XIX y que marcaron un hito antes y un antes y un después dentro de la historia de Colombia y América. Muchas gracias.